Martes de diversidad, innovación, cultura, saberes, lenguas. Todo lo que teje a Baja California. Ahora al alcance de tus oídos. Estás escuchando Frecuencia Intercultural, un programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Baja California. Ahora en la XEQIN, La Voz del Valle. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sonoro de Frecuencia Intercultural, un programa de radio de la Universidad Intercultural de Baja California. Mi nombre es Sarina Castañeda, productora de Frecuencia Intercultural, y hoy queremos hablar de algo que nos nombra incluso antes de decir nuestro nombre. Este semestre 2026-1 comenzamos con nuevos proyectos, un nuevo semestre y una convocatoria nueva con ofertas educativas al alcance de todos. Hoy queremos hablar de algo que nos nombra incluso antes de decir nuestro nombre, la lengua. La lengua como memoria, como identidad, como herencia y también como resistencia. En este episodio vamos a escuchar historias que nacen de las palabras que se aprendieron en casa, en el territorio y en la comunidad. No hay respuestas correctas ni un orden establecido. Hay recuerdos, silencios y voces que siguen vivas. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Imelda García Antonio y al maestro Raúl Chávez Montar, ambos docentes de la materia de lengua indígena de la Universidad Intercultural. Bueno, maestros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Sarina. Muy bien, a gusto aquí. Vamos a tratar de presentarnos. Hola, mi nombre es Raúl Chávez. Soy docente de la materia de lengua indígena en la Universidad Intercultural de Baja California, en la licenciatura de enfermería, y hoy me integro también a la de derecho. Y pues me da mucho gusto estar aquí contigo. Hola a todas y todos. Soy la maestra Imelda García Antonio. Les agradezco la oportunidad de estar en este espacio y poder compartir con ustedes. Soy docente en lengua indígena. Estoy dando la materia de lengua indígena en la ingeniería de innovación agroalimentaria y también en la maestría en educación intercultural. Muchas gracias, maestros. El día de hoy, pues, los reunimos porque en el mes de febrero tenemos esta fecha muy importante que conmemoramos. El día 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. El propósito de tenerlos hoy es que, aparte de la comunidad estudiantil, que ya los conoce en clase, también los nuevos aspirantes de nuestras ofertas educativas e interesados en los temas de interculturalidad, de inclusión, de revitalización de la lengua, también conozcan qué dinámicas, qué actividades, qué es lo que aprenden los estudiantes en cada una de sus clases. Pero antes de llegar al salón de clases, ¿cómo es que ustedes se formaron como docentes para impartir esta materia? Nos da mucho gusto que nos hayas invitado a este programa y ser los primeros en la frecuencia intercultural de este año. Pues yo soy docente, yo tengo mi licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena, entonces por eso a partir de ahí yo empecé a trabajar con la lengua. Okay. Bueno, en mi caso fue distinto porque mi profesión soy licenciada en Derecho. Mi formación como tal es la abogacía. En su momento mi primera opción para estudiar era la docencia, el licenciado en educación, en lo que era la escuela normal de aquí del Valle de San Quintín. Por decisiones personales, familiares, pues decidí romper todo el estereotipo que tenían de la mujer indígena, la que estudiaba nada más para ser maestra, y dije, no, yo no quiero ser profesora como esperan todos los demás. Entonces, pues me aventuré a estudiar la licenciatura en Derecho en Ensenada. Me fui a UABC, estudié en Ensenada. Posteriormente, ejerciendo la abogacía, tuve la oportunidad pues se me presentó la oportunidad de tener una beca del 100% para hacer una maestría. Y dije, bueno, es una buena oportunidad. Inicié con una maestría que era en argumentación jurídica. Posteriormente se vino la pandemia y pues el grupo se deshizo. Entonces, pues dije, bueno, no, ya no voy a terminar la maestría. Posteriormente me ofrecieron integrarme al grupo que era más grande, que todavía continuaba, que era la maestría en educación. Y dije, bueno, pues vamos a
aprender más y pues fue un cambio, pero me gustó y terminé la maestría. Posteriormente ya empecé como con pequeños grupos a dar clases en la universidad con algunas materias y demás, hasta que posteriormente se me abrió la oportunidad de ya ejercer la maestría y con mi lengua materna en lo que es la lengua indígena. Bueno, para continuar un poco rompiendo el hielo, a mí me interesa también abordar un poco esta parte de la infancia, que yo creo que es en donde nosotros adquirimos la lengua. Bueno, en mi caso yo solamente hablo el español. En sus casos, pues tengo entendido que hablan las dos lenguas. Entonces, ¿cuál aprendieron primero? Me interesa, ¿cuál aprendieron después? ¿Cuáles son los recuerdos que tienen de haberlo aprendido? Y porque cuando hablamos de la lengua materna, pues adjudicamos mucho, ¿no?, a la mamá, que es la que pasa o la que nos enseña el idioma. Pero tal vez fue el papá o fue la tía, la abuela. Entonces me interesa un poquito abordar esta parte. ¿Cuál fue la lengua que tuvieron primero contacto y qué recuerdan? Mis primeros recuerdos son desde que ya hablaba el español. Entonces ya el mixteco y el español ya hablaba ambos. Entonces no te puedo decir con exactitud qué lengua aprendí primero, pero supongo que el mixteco, porque pues ha estado mi mamá conmigo y pues ya supongo que de ahí, antes de que yo fuera a la escuela, pues yo ya hablaba el español, entonces por mis hermanos, porque ellos llevan a la escuela, entonces ya me decían, ¿sabes qué? Cuando vayas a la tienda, pide esto de esta manera, o ¿sabes qué? Se dice así, y cosas así. Entonces fui como mejorando ese español que ya estaba oyendo. Entonces ya cuando entré a la escuela yo ya hablaba ambas lenguas, pero sí, siempre es recalcar que pues la mamá es la que siempre está con nosotros, ¿no? Y pues sí, en casa yo sí hablaba el mixteco con mi mamá, pero con mis hermanos pues ya hablaba el español, y ya en la escuela pues hablaba el español. Entonces pues yo fui aprendiendo ambas lenguas a la par. Pero igual también, en ese entonces, a mí me gustaba, cuando yo no iba a la escuela, de hecho yo miraba mucho la televisión, y la televisión me ayudó mucho a aprender lo que es el español, porque pues en ese entonces pues yo no jugaba con nadie, yo era un niño muy solitario. Entonces pues, mis hermanos pues ya eran mayores que yo, entonces ellos ya iban a trabajar y yo me quedaba en casa. Entonces sí, yo me la pasaba mirando caricaturas y cosas así. Entonces pues fui aprendiendo, y entonces yo iba repitiendo las palabras que decían las caricaturas, ¿no? Ya decía, le daba algo y mira, y ya le preguntaba, ¿cómo te llamas? O cosas así. Entonces yo, y yo lo practicaba, entonces cosas así. Y ya cuando entré a la escuela, yo ya era un traductor, intérprete, experto, podríamos decir, porque ya tenía mis compañeritos que no hablaban en el español y ya me hablaban en mixteco. Quiere decir esto, o quiere esto. Yo le decía al profe, maestro, el niño quiere esto y esto. Y ya, ok, ya les ayudaba, pues, y así. Pero realmente, pues, eso fue como fui empapándome de mi lengua. Y ya, pues, luego me fui a Oaxaca. Y en Oaxaca entré a una escuela igual, primaria bilingüe. Y ahí pues los niños hablaban puros mixteco. Y a mí se me hacía raro. Dije, ¿en dónde estoy, no? Porque se supone que en donde yo estudiaba era una escuela bilingüe, donde se suponía que se hablaban a las lenguas. Pero no, todos los niños hablaban en el español. Entonces cuando yo llegué a Oaxaca dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto, no? Entonces sí, me hice amigo de un niño que hablaba triqui. Dije, pues era el único niño que hablaba triqui y hablaba español. Todavía no hablaba muy bien el español, y yo ya conversaba con él. Yo me acerqué más a él porque dije, pues, él me entiende y cosas así. Pero no era porque no pudiera hablar el mixteco, sino sentía esa como decir mi lengua, y aquí lo hablan muy bien, y donde yo vengo, pues no lo hablamos, o sea, no. Y fue así que poco a poco ya empecé los maestros, pues yo me sorprendía porque mis compañeros le hablaban al docente, ¿puedo ir al baño? No hice la tarea, puedo hacer, pero en mixteco, pues, y entonces el docente le contestaba en español. Y dije, y así yo, pues poco a poco fue pasando el tiempo. Y pues dicen por ahí que si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? Entonces, en este caso, pues, dejé de hablar el español. Y empecé a hablar en mixteco con mis compañeros, y ya se quedaron sorprendidos. ¿A poco sí hablo? Sí hablo, nomás que pues no tan fluido en ese entonces, no tan fluido porque pues apenas estaba, porque crecer entre dos lenguas, mixteco y español, pues está así como que decides cuál
es más cómodo para ti, ¿no? Entonces, en este caso, pues el español fue más cómodo para mí, pero ya cuando llegué allá, pues ya el papel cambió, o sea, tuve que aprender más, porque yo contaba hasta el 10, hasta ahí, no salía del 10, y decía 3 veces, 10, 3 o 4 veces 10, así contaba prácticamente, entonces, se burlaban de mí mis compañeros, entonces dije, y así ya, y otra vez dejé de hablar el mixteco, dije, pues, si se están burlando de mí como hablo el mixteco, pues quiere decir que no lo hablo bien, entonces dejé de hablarlo otra vez. Y así sucesivamente fue pasado el tiempo, y quiero agradecer eso a mi mamá por haberme, pues, enseñado lo que es la lengua indígena, que es el mixteco, porque sirvió mucho de apoyo para mis compañeros que venían de pueblos cercanos al municipio que es Cutzlahuaca, porque ellos no entendían ciertas indicaciones, instrucciones de los docentes, y yo ya les traducía cuando ya me fui a la secundaria, ¿no? Entonces ya fui un apoyo para mis compañeros, y entonces por eso yo sí. Y desde ya le agarré el amor a la traducción, a la interpretación, porque siempre he estado como que iba al hospital y yo me quedaba ahí, pues yo iba a mis citas médicas, al dentista, cosas así, entonces yo miraba que llegaban unas señoras y le hablaban a las enfermeras, y las enfermeras no les entendían, a veces las ignoraban, y entonces ya yo me acercaba y le decía, oh, chica, cono, covichinchente, y yo, chica, cao. Entonces yo le preguntaba, ¿en qué le podemos ayudar? Yo puedo hablar por usted. Entonces eso fue, y todo el tiempo así era de que ya si yo me encontraba en el banco, así de 11, 10 años, yo me encontraba personas en el banco, cualquier lugar, y que estaban batallando, pues yo me acercaba, yo era bien metiche, y hablaba, pues, y les apoyaba mucho, y pues ahorita, pues, a esta edad, pues he sido de apoyo para muchas personas en interpretación y traducción, y entonces pues estoy muy contento con eso de poder hablar 2 lenguas, y pues igual también le intento hablar el inglés ahí, pero pues me sale mejor el mixteco que el resto de las lenguas. Y te he escuchado hablar inglés y también lo hablas muy bien. A ver, gracias, pero lo único que sé es decir eso, nada más pedir el agua. Okay. Bueno, en mi parte creo que fue un poquito diferente. Yo nací en Oaxaca, y cuando yo nazco, en mi familia soy la última de 7, entonces fallece mi papá. Por cuestiones, los que han vivido en comunidades indígenas saben que pues está el patriarcado a todo lo que da. Entonces en mi comunidad, en la comunidad en la que yo nací, no se permitía que una mujer fuese titular de propiedades. Mi mamá, al no poder sembrar la tierra, al no poder producir, pues obviamente a mi hermano mayor se le ocurre y dice, ¿y si nos vamos a San Quintín? Y estoy bien curioso porque se le tiene que pedir permiso a la comunidad para poder salir de la comunidad. Entonces mi hermano solicita el permiso para salir, supuestamente 2 meses, entre el supuesto, ¿no? Entonces dice, no, pues pide permiso a la gente, a los que están ahí en la comunidad, de que íbamos a salir 2 meses. Esa salida le costó a mi hermano ser declarado persona no grata. Él ya no puede volver hasta la fecha al pueblo. Entonces, pues nos venimos a San Quintín porque ya teníamos un tío que vivía aquí, y pues era como que, llega. Pero mi primera lengua es el mixteco. O sea, para mí no era el español. Es que en el pueblo en el que yo era, el español no era esencial, no era ni siquiera necesario, no era... Es el contexto, ¿no? Sí, sí, no es como aquí que literalmente todo era el mixteco. Nosotros íbamos a la plaza, al ñucano, que era tlajiaco, y todo el mundo te hablaba en mixteco, en sus variantes, colores, tonalidades, en todo, pero era el mixteco, entonces no era como que algo que necesitaras. Cuando llegó aquí a Baja California, pues llegamos aquí a San Quintín, y que creo que ya tenía como 3 años. Me acuerdo que decía, para esto mi mamá no hablaba español. Ella llegó hablando mixteco. Mis hermanos ya hablaban poquito, mis 2 hermanos mayores ya hablaban poquito español, entonces fue así como que ellos eran los que nos acompañaban. Dicen, ¿vas a entrar a la escuela? Y yo, no, porque yo no sé hablar español. Era como que, pero como dice el maestro, los sábados era de levantarnos tempranito a ver caricaturas. Era a ver, entonces fue parte de lo que también yo fui practicando el español, entonces lo fui aprendiendo. Pero yo recuerdo que como que ese papacho curioso, que cuando yo entré al preescolar, yo tenía varias compañeras y compañeros que eran hablantes. Entonces para mí era como que lo que yo no le entendía a la maestra, me daba vergüenza preguntarle a la maestra. Le preguntaba a mi compañerita qué dijo, y ella me decía, dijo esto o así. Entonces como que fue esa parte,
Posteriormente entro a la primaria y la primaria era bilingüe. Entonces teníamos docentes que, bueno, a mí todavía me tocó primero y segundo de primaria que tenía una docente que sí hablaba mixteco. Entonces fue como que esa parte de que ella me decía, tienes que aprender a hablar español. Y me corregía, eso no se dice así, eso se dice así. Entonces fui ya como aprendiendo el español bien. Yo creo que parte de eso fue, pero si era yo siempre fui como, soy la más chiquita, siempre fui la acompañante de mi mamá. Mamá ocupaba ir al registro civil, porque para esto me remonto un poquito en las comunidades, eso de tener el acta de nacimiento, la credencial y todos los documentos de identidad que hoy conocemos actualmente, dentro de las comunidades no era como que lo esencial. Realmente podías estudiar hasta sexto de primaria sin tener acta de nacimiento. Entonces era como que sorprendente, pero sí era. Entonces era de que mi mamá no tenía acta y era que hay que ir al registro civil y pues mi mamá no hablaba español, así que me tocaba acompañarla porque yo ya iba en primero de primaria y ya sabría hablar español. Y era como que, sí, me iba con mi mamá al registro civil. Ocupaba la credencial, pues ahí iba con mi mamá. Ocupaba esto, entonces casi siempre me tocó acompañar a mi mamá y fungir como su intérprete. Entonces fue parte de lo que yo decía. A la vez era como que ese sentimiento de decir, ¿por qué no puedo hablarlo fluidamente como los demás? Era como, pues la impotencia de cierta manera, y fue como que hoy en día lo puedo decir como tal, sufrimos una discriminación, pero era más por las personas que hablaban nuestra misma lengua y que hablaban bien el español, como que todavía ellos eran las mismas personas que nos cerraban las puertas. Entonces era como que, entonces ya para cuando, pues yo estudié lo que es preescolar, primaria, secundaria, hasta la preparatoria en San Quintín. Y ahí es cuando digo, cuando empiezan es que yo no quiero el mismo futuro que mi mamá. O sea, la adoro y es lo mejor de mi vida. Pero no quiero tener el mismo futuro que ella. Me voy a ir a Ensenada. Y todos me decían, no, es que eres mujer. ¿Cómo te vas a ir a estudiar en Ensenada? Que la ciudad está bien grande. Todos los panoramas habidos y por haber, todo el mundo me lo pintaba. Y yo, no, es que yo quiero ser abogada. Y era como que la frustración de decir, nomás porque soy indígena o porque no tengo papá. Era como que como que el nudito. Y no, hice el examen para la UABC, quedé para Derecho y estudié allá. Y allá era como que, y desde entonces fue cuando empecé a preguntar qué necesitaba para ser intérprete y traductor ya certificado. Y ya dije, pues, a ver, y me decían, no, pues anótate en la lista del INPI y algún día te van a hablar. Y pues no pasó hasta el 2024 que me certifiqué como intérprete. Pero desde entonces pues estudiar la carrera de Derecho también fue como que me abrió una puerta a poder ser intérprete traductora dentro de mi familia, más que nada. Y pues con la gente, con mi gente, literal, con mi gente que ocupaba, como le decía el maestro, a veces ir al hospital y el trámite más simple para las demás personas, pues para ellos se les cerraba el mundo porque no podían hablar. O sea, realmente es bien frustrante tener esa barrera del lenguaje y decir así. Es como cuando queremos hablar inglés y sé lo que quiero decir, pero no me sale. Y lo digo y no suena como en mi cabeza. O sea, es práctica, es similar, no es igual, pero es similar. Ese sentimiento de decir, yo sé que quiero decirte, pero no nos estamos dando a entender. Y es un poquito, yo creo que es parte de lo que he estado trabajando en distintas áreas, pero en la cuestión de administración de justicia, en el Instituto de la Mujer, me acuerdo que una de las primeras veces que me dijeron, vas a dar una plática del violentómetro. Dije yo, ¿qué tan difícil puede ser? En ese entonces tenía 27 escalones el violentómetro. Dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y me acuerdo que me encuentro con los básicos que eran de que te habla feo, que te grita, pues lo básico en mixteco, acá, o sea, palabras básicas, pero cuando ya empieza a subir, a escalar, que empieza con violación, abuso sexual y palabras ya más técnicas, es como que, ¿y cómo las traduzco? ¿Y cómo le digo? El simple hecho de decirle a la persona a la que estaba asesorando, ocupas atención psicológica. Y era, ¿cómo le explico la salud mental sin necesidad de usar la palabra loco? Porque realmente no existen. Entonces fue como que y fue cuando también me fui interesando más en lo que es la traducción. Por escrito, aprender a escribir, para poder transmitir y hacer traducciones que sean, que realmente cumplan con su función de la comunicación tal cual. Entonces era como que, y ahí fueron como que los
las primeras acciones que tuve para, igual, tomé varios cursos para aprender la escritura y aún así no puedo decir que soy muy buena escribiendo, pero sí he tomado varios cursos en cuestión y pues también fortalecer un poquito más mi lengua materna, porque sí hubo un tiempo en el que en casa se dejó de hablar. Falleció mi abuelita y mi mamá aprendió a hablar un poquito español y como que se dejó de hablar, como que sí hubo un tiempo en el que se dejó de hablar completamente y después volvimos a empezar a retomar de que ya llegamos y todos nos hablamos en mixteco y fue como de, oh, hablamos mixteco bien, o sea, ¿por qué no lo hablamos? ¿Qué necesidad de hablar en español? Y a veces todavía cuando mi mamá nos explica, nos dice qué siente, le digo, dígalo en mixteco, pues es más fácil. Y todavía lo digo, hay ciertas palabras que sé mejor cómo se dicen en mixteco que cómo se dicen en español. Por eso dice, ay, es que a veces te trabas, porque a veces me es más fácil pensarlo en mixteco y después en español. Y es como que todavía mi cerebro no coordina esa parte. No sé si a ti te pasa, pero a mí a veces, a mí sí me pasa de que me siento así como raro. A veces cuando empiezo a hablar el mixteco y digo, y estoy hablando en mixteco y digo, y ya de repente empiezo a hablar como al español. Y digo, no, tengo que, a veces he hecho como tipo apuestas o jueguitos así entre los conocidos. Mira, el que no me enseñe nada en español, se gana esto. Y el que mete palabras en español ya pierde y ya nos paga la cena o la comida, ciertas cosas. Entonces digo, y no, sí tenemos que poder y cosas así para poder seguir manteniendo nuestra lengua, porque sí es muy complicado a veces de repente. Más que nada yo me voy a lo cómodo, porque digo, pues yo ya me siento muy cómodo hablando más el español que el mixteco, pero sí lo puedo hablar y digo. Pero también decías hace rato de que hay palabras que no se pueden traducir como tal. Entonces mucha gente nos dice, oye, ¿cómo se dice esto? Es que no sé cómo se dice. No te lo puedo decir porque no existe mi lengua y cosas. No, ¿cómo que no sé? Entonces les digo, mira, es que es el mixteco o las lenguas indígenas son más descriptivas. Entonces tienes que darme ciertos contextos, ciertas cosas para poder apoyarte. Entonces sí nos pregunta, ay, ¿cómo se dice buenos días? Bueno, es muy palabra muy básica en el español. Pero a veces en las lenguas no hay como tal ese buenos días. Entonces, lo típico que te van a preguntar, ¿cómo se dice buenos días? ¿Cómo se dice hola? Y tú te quedas, ¿cómo le voy a decir buenos días? ¿Cómo le voy a decir hola? O sea, yo hablo desde mi variante. En mi variante no voy a encontrar la... ¿Cuál es tu variante? Es el mixteco bajo de... Todavía puedo decir que es mixteco bajo de Juxtlahuaca, porque si entramos al catálogo del INALI, pues ya nos vamos a enredar mucho, entonces mejor así la dejamos. Todavía hay mucha gente que te pregunta, ¿hablas el mixteco bajo o el mixteco alto? Entonces yo hablo el mixteco bajo del variante de Juxtlahuaca, que es de San Juan Piñas, Juxtlahuaca, Oaxaca. Entonces ya me quedo... ¿Qué te estaba diciendo? Ya se me fue. Entonces, ok. Y le dice, es que yo no puedo decirte buenos días como tal, pero es un saludo. Sé que existe un saludo que cuando vas caminando y te encuentras a una persona mayor, le preguntas, ¿acuanta? ¿Acuona? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le va? O va bien. Podríamos, si lo traducimos literal, ¿va bien? Y él nos tiene que contestar, va, o sea, bien. Hijo, todavía, o sea, te dice hijo, aunque no sea tu papá. Entonces ese es el respeto que hay también en los pueblos indígenas, de que hay mucho respeto. Ahorita pues ya pasas a un lado de alguien y te saluda, pues casi te tira, ¿no? Entonces, pero si te vas a las comunidades indígenas, o sea, las comunidades que todavía tienen ese respeto, o sea, se quitan el sombrero, o de repente, ¿no? O sea, entre el nivel, ¿no? Entonces, una vali, una o sea, ya, si tú eres una persona joven, pero ya eres una persona casada, ya son tus hijos, aunque tengas la misma edad que ellos, o nada más les ganes como 2-3 años, o sea, ya está el respeto. Entonces, sí es, y yo siempre digo, es que no existe mi lengua, no existe el buenos días, buenas tardes. Pero en otras variantes, aclaro que he conocido compañeros que dicen tanti, taini, tacua, entonces ellos ya dicen tal, pero yo lo traduzco a mi lengua y digo, es que están diciendo tarde, día, no, mañana, tarde y noche, literal es lo que están diciendo. Entonces pues yo puedo adaptar eso a mi lengua, pero pues y aquí entre pues amigos, entonces podemos decir que lo podemos adaptar, pero si nos vamos a nuestros pueblos de origen, pues
ahí no lo podemos meter porque van a decir, ¿tú qué estás hablando? ¿Por qué hablas tan raro? ¿Por qué? O sea, estás metiendo algo que no debe de ser. Entonces, por eso le digo que es muy complicado esto de las traducciones. Entonces, sí. Y también tocabas un tema muy importante, que tú de pequeña pues eras la intérprete traductora de tu mamá. Pues yo creo que a la mayoría de los pequeños nos pasa, ¿no? Que ya te mandan a la escuela y el primer año ya pues quieren que ya sean un experto hablando, y pues también me pasaba, o sea, yo iba con mi mamá al doctor, o sea, términos médicos, el médico te habla con sus términos y tú dices, ¿cómo voy a traducir eso si todavía no lo entiendo? ¿Cómo voy a hablarlo si no lo entiendo? ¿Cómo le digo a mi mamá que le dijo esa palabra? A lo mejor yo en español lo entendía, lo podía describir, y ahora ¿cómo se lo digo en mixteco? Entonces cosas así, y pues yo creo que a mayoría de los pequeños han sido traductores e intérpretes de sus padres, pero no lo saben todavía. Entonces pues hasta que crecen y se dan cuenta que, es que yo sí. Y se interesan, y o sea, también decías de la certificación, yo también era también estaba como, yo quiero certificarme, porque yo escuchaba que no, que estas personas están certificadas por hablar su lengua y cosas así. Yo dije, yo también quiero ser certificado y cosas así. También escuchaba, no, pues anótate en Inalio, esto y aquello. Y yo decía, ¿cuándo me van a hablar? Nunca. Entonces también yo conocí una compañera. Cuando estaba estudiando mi maestría, conocí una compañera que es hablante, y que ella ya dice, no, es que nosotros pertenecemos a una asociación de intérpretes, que no sé qué, y que te parece si te interesa. Y poco a poco me iba como metiendo en su asociación, y ya digo, pues está bien, ya me invitaba a trabajar, ¿sabes qué? Te invito a trabajar con la traducción, ¿sabes qué? Hay una persona que ocupa un intérprete, nos apoyas, y yo poco a poco me iba metiendo, y ya dice, ¿sabes qué? Va a salir una convocatoria de certificación, te anoto. Yo, sí, anótame. Entonces sí me anotó, y ya. Y pues mi experiencia de la certificación no fue tan grata, porque realmente me hicieron preguntas muy técnicas, podríamos decir, que se enfocaban en ciertos temas que yo no conocía. Me preguntaban de leyes, de artículos, me preguntaban qué haría si en este caso, pues yo siento docente, ¿no? O sea, yo todo lo pedagógico, pregúntame de cosas, pero ya de leyes no sabía. Pero pues afortunadamente pasamos la evaluación, y pues también como la compañera pues fuimos certificados en el mismo año. Muchas felicidades. Es que, bueno, a mí me gusta mucho escuchar. Bueno, yo los conozco porque trabajo con ellos. Me gusta mucho escucharlos. Son dos personas que tienen un carisma, una muy buena plática con ellos. Uno siempre aprende con ellos. ¿Y cómo comparten ahora, o sea, en su clase? O sea, ¿cuáles son las técnicas o dinámicas, ¿no? ¿Cómo acercan? Ahora sí que en la intercultural pues hay estudiantes que no hablan ninguna lengua, o estudiantes que sí hablan una lengua pero les da pena, o no están como acostumbrados a compartirla, ¿no? O estudiantes que tal vez sus familias sí hablan pero ellos no la hablan. ¿Cómo conviven con ellos? ¿Cómo hacen que también sientan esa confianza, o los motivan para que también estén orgullosos de poder platicar y de poder de poder continuar con la lengua de su familia? Pues para empezar, primero es la identidad. Lo que yo he notado al principio primero fungí como docente en lo que es la maestría. Pues obviamente tratar ya con adultos que ya saben quiénes son, que ya tienen esta identidad, en su mayoría ya tienen esta identidad, ya se definen como indígenas, es un poquito más fácil. Posteriormente me voy a la ingeniería, a dar clases en ingeniería. Entonces ahí es donde me doy cuenta que la mayoría de los estudiantes ya no se definen como indígenas, que todavía están buscando como esa parte de quién soy, mis raíces, de dónde vengo, todavía están así. Entonces no puedo llegar y decirles, es que eres indígena. Entonces para mí es más fácil hablarles desde mi cosmovisión, desde mi punto de vista, y también desde la definición que es una lengua indígena, que es una variante, que es una familia lingüística, pues entrar un poquito en teoría. Posteriormente trato de enseñarles lo que es el alfabeto y la lengua mixteca en cuestión básico de lo básico, porque a veces creen que aprender una lengua materna más. La variante de la que yo hablo es Sabi, que es el mixteco alto de Yosoñama.
Santo Domingo, Yosoñama. Entonces, a veces dicen, ay, es que es bien fácil, ¿qué tan difícil puede ser? Tiene su complejidad. El alfabeto es completamente distinto, la pronunciación es bastante distinta, la fonología cambia mucho, o sea, son muchos factores que influyen. Pero en general es primero hablarles de la cultura. Porque pues para saber de qué se trata tienes que saber de la cultura, hay ciertas cosas que ellos desconocen completamente, porque obviamente cada uno desde su contexto ha vivido lo que es la cultura de distinta manera. Entonces, enseñarles la cultura desde la cosmovisión de los pueblos y las comunidades indígenas, que es completamente distinto. Posteriormente, enseñarles pues un poquito de teoría, porque pues no puedes enseñarles a caminar sin antes gatear. Primero tienen que tener teoría. Y posteriormente nos enfocamos un poquito en lo que es el alfabeto, por decir, a comparación de lo que es en ingeniería, pues el plan de estudios y lo que son los POAS vienen completamente diferentes. Es enseñar completamente cultura, no es el alfabeto. Entonces yo sí he tratado como de abordarlo, pero desde el como actividades lúdicas en las que sean un poquito más digerible, que ellos puedan estar jugando y aprendiendo, por así. Es una manera como que más fácil. Las partes del cuerpo, usando como material más como dibujos. En mi cuestión de como docente, creo que algo que nosotros sí hemos tratado yo sí he tratado de abordar lo que es el arte indígena, el trabajar con las manos, el transmitir el amor, porque pues el amor en nuestra cultura no es precisamente decirte te amo, es el hecho de que tengas comida, que tengas vestimenta, ese tipo de partes, eran las maneras de demostrar afectos en nuestra cultura, que hoy en día han cambiado mucho y qué bueno, ¿verdad? Pero anteriormente era así. Entonces parte de eso fue la iniciativa del semestre pasado. Llevamos un proyecto que es aprender a tejer. Actualmente lo manejan como el crochet, pero para nosotros es tejer, aprender a dar amor mediante tus manos, darle algo creado por tus manos. Y al principio pues fue como que confía en el proceso, literal fue confiar en el proceso, porque todos se quedaron así como que no, maestra, no vamos a aprender, y era bien curioso que fueran aprendiendo poco a poco a cómo ir bordando y cómo fue teniendo forma lo que iban haciendo con las manos. Entonces fue como que, sí aprendimos. Y era como que mediante iban tejiendo, íbamos escuchando canciones o íbamos familiarizándonos con el vocabulario, entonces era como que al final finalizamos con un videoclip en el que ellos ya se presentaban y ya saludaban en mixteco, y ya eran como que las frases, lo que decía el maestro, eso de que, por decir en mi lengua, no existe el buenos días. Es como que está takuni, que es como un saludo, pero es como general. Entonces para nosotros es llegar y decir, Oba Ani, es que si estás bien. Nawasasani, es que estás haciendo. O sea, siempre llegas con un adulto mayor y Oba Ani Shito, Oba Ani Nanatia, o así, para no mezclar también ahí casi siempre Oba Ani Shito, Shishi, Oba Ani Shishi. O sea, está bien tía, está bien tío, porque pues no te vas a dirigir, aunque es una persona mayor y no es de tu familia, o sea, consanguínea me refiero, siempre es el respeto. ¿Cómo está bien usted? Y siempre es manejar el usted. Y aparte es la manera en la que te vas a dirigir con personas más pequeñas, entonces irles enseñando esa parte, que el mixteco es muy propio, es muy bonito, pero es muy propio y hay que aprender a usarlo de la manera correcta. Ya a veces sí, de repente sueltan, pues pequeñas palabras y ellos se sienten así como que muy emocionados, y es muy gratificante ver que van trabajando esa parte, pero pues sí, obviamente se requiere más de un semestre. En un semestre pues sí aprenden, pero pues obviamente requiere fortalecerlo aprenden y nos vamos de vacaciones, regresan y ya se perdió eso, y a veces sí se requiere más trabajo en esa parte. Comentaba ahorita de hablar la lengua correctamente. ¿Hay una manera incorrecta o se refiere como a este uso, o sea, que sea como tal vez informal? Me refiero a la manera correcta porque nosotros siempre yo les enseño a hablar de usted. Okay. Para que cuando se dirijan a una persona mayor o cualquier persona que sea hablante, les hablen de usted y no los tuteen.
Porque dentro de nuestras comunidades, si tú llegas con un adulto mayor y lo tuteas, para él es una falta de respeto. Entonces, es saber la manera en la que nos damos, en la manera en la que te vas a dirigir a las personas. Sí, porque hasta cierto punto indignante que lo tutees. Sí. No es como en el español llegas y tuteas y como que, no pasa nada. Pero en mixteco sí hay maneras de dirigirte a una persona mayor. Más que nada ellos son los que como que todavía no están con eso de, no puedo creer que es que sí es complejo, ¿no? El enseñar, agregando también lo que ya comentaba la maestra, pues es complejo, y además lo que yo he tratado de hacer con ellos es de que me saluden en mixteco. Ya les digo, ya cuando lleguen, tienen que decir, o yo les pregunto, van dentro, ¿cómo están ustedes? Y ya dice, entonces contestan de esa manera. Yo les digo, para ir al sanitario, pues tienes que pedirme permiso en el sanitario, si puedo entrar o puedo salir, todas esas palabras, irlas metiendo poco a poco, y frases, o sea, decía la compañera la otra vez que estábamos platicando, es que ¿qué le enseñas lo básico? Si lo básico engloba muchas cosas, pero entonces dices, hay que enseñarle lo básico de lo básico de lo básico, y saber qué es lo básico, porque te preguntan, enséñale lo básico, pero ¿qué es lo básico? Sí, lo básico no nomás es buenos días, buenas tardes, hola, tortilla, no es lo básico, pues hay muchas cosas que engloban desde el respeto, desde todas esas cosas. Entonces yo siempre digo que pues para poder enseñar a alguien, pues tiene que esa persona estar dispuesta a aprender, porque si tú le enseñas nomás, y en este caso en la universidad con los estudiantes, a veces yo les digo, es que si ustedes no practican, si no hacen esto, pues no van a poder lograr aprender una mínima parte, porque tienen que practicarlo. Es que es muy complicado. Sí, yo entiendo, porque muchos de ustedes no son hablantes, de hecho nadie es hablante. Entonces lo que les digo es que vamos a practicar. A ver, esto se pronuncia así, a ver, esta palabra se parece mucho a esta y a esta y a esta y a esta, entonces esta tiene que ver. Yo siempre les digo, el acento va así, el acento háganlo así. Entonces siempre yo soy muy gráfico, les digo así, así. Entonces, y poco a poco pues van aprendiendo. Y lo que yo hago en enfermería es, por ejemplo, igual lo que decía ella, pues el cuerpo humano, que las frutas y verduras, juegos como lotería, o memoramas, cosas así que vayan interactuando ellos con la lengua. Y pues sí, ha funcionado. Quiero pensar que ha funcionado, porque ya ahorita los que que van a pasar a sexto semestre, pues ya me hacen pequeños videos diciendo su nombre, por ejemplo, si llega una persona de que está enferma, cómo lo pueden atender, ciertas palabras. Digo, pues ya es algo, ya ves que sí pueden, pero ustedes siempre tienen que practicarlo. Es que nadie nace sabiendo, pues en el transcurso vas practicando, vas aprendiendo. Entonces en este caso yo siempre les digo a ellos, practiquen. Si quieren, escríbanlo como lo escuchan, porque no les puedo decir, es que se escribe así. Ahorita no les puedo decir eso, que se escribe así, porque primero necesito que escuchen, aprendan desde ustedes, armen sus propios vocabularios, y ya después ya nos adentramos a lo que es las normas de escritura y cosas así, pero primero aprendan ciertas cosas. Entonces yo siempre hago eso, practiquen. Y yo siempre, no te escucho, yo siempre, a ver, y yo siempre me paro en la puerta, y para los que ya llegan tarde, porque siempre llegan tarde ciertos estudiantes, entonces digo, pues me paro en la puerta y me tienes que pedir permiso para entrar. Y ya entre ellos pues se apoya, ¿y cómo se dice? Y ya dicen, es que acubilla, y ya, ok, adelante, cuaya, y yo les contesto esas frases, pues, entonces, ¿qué nos dijo? Y ya, y ya les digo, eso quiere decir esto, y ya les voy diciendo, ya, poco a poco armando su vocabulario, ¿verdad? Pero pues yo digo que no se van a volver expertos, o no pueden aprender de la noche a la mañana, pero pues de que se van a acordar, porque me he topado con personas de mi edad o más grandes que yo, que estudiaron en una escuela bilingüe indígena, y dice, yo me acuerdo que en la escuela me enseñaban y me dijeron que gato es bilu, ¿sí o no? Y yo digo, sí. Que en la escuela me enseñaron, y son personas que dices, los que comúnmente decimos nosotros los mestizos, es que fueron a escuelas indígenas y todo recuerdan esas palabras de que gato, que perro, que tortilla, que agua. Y dice, yo tengo una alumna que está ahorita en la enfermería y dice, profe, ¿le puedo cantar el himno nacional en mixteco? Y me deja exenta, siempre me dice eso. Le digo, no, primero apréndete lo que yo te estoy enseñando, después me cantas y vemos qué pasa, ¿no? Pero siempre pasa, y siempre me dice eso, porque se lo sabe, pues se lo aprendió. Entonces
Y digo, wow, entonces ya ves, si te puedes aprender eso, que es para mí es un poco más complicado, la entonación y todas esas cosas del himno nacional, le digo, pues sabes qué, eso es más fácil, arma tus frases pequeñas. Pequeñas. No, es que siempre me preguntan, no sé si te ha pasado a ti, pero siempre te preguntan de los conectores. Dice, ay, es que los conectores no existen. A veces ya están implícitos ahí, ya dices, ya no los ocupa. Es que él, o de los, o en, y no, es que ya va implícito. Olvídate en mixteco, olvídate, bueno, en mi caso, olvídate de los conectores. No hay. Entonces, puedes decir con esta frase o esta palabra queda para todo lo que me estás preguntando, pero es una sola frase. Digo, she, con además también, entonces es que vas a ocupar nada más una palabra para muchas cosas, entonces no te quedes estancada ahí pensando de los conectores, ¿no? No sé si te pasa a ti que también te preguntan de los conectores, sí. Cuando tratan de traducir literal, entonces no lo traduzcas así, mira, le digo, es que en mi lengua tienes que hablar al revés. Se traduce. Ajá, entonces, o sea, si tú dices que es como el inglés, le digo, tiene casi la misma similitud con el inglés, de que pues hablan al revés y es lo mismo en esta lengua. Entonces, escríbelo al revés. Por ejemplo, si el gato es negro, primero dime que el negro gato. Y así, ya, yo les digo, tienes que hablar mal el español para poder hablar bien el mixteco. Siempre les digo eso y siempre se ríen porque, ¿cómo voy a hablar mal? Y ya les digo, mira, así. O sea, yo quito los conectores, los nets, todos esos yo los quito. Y ya les digo, mira, así, ok, ya están ahí. Pero sí es complicado enseñar a personas que ya son adultas, que ya tienen todo eso, ya es el español, todo esto ya bien concretado, entonces ya es complicado, pero no imposible, eso sí, imposible no, pero de que van a aprender algo, porque ya me han contado experiencias las enfermeras y los enfermos que han ido a prácticas, que hay personas que llegan y les preguntan y ellas ya ponen atención, me quiso decir esto, esto y aquello, entonces ya poco a poco, y tú, ¿qué le dijiste? Le dije esto, ya ves, es que tienes que hacer la práctica. De hecho, justo es lo que les quería preguntar. Ahorita, por ejemplo, ya nos dio un ejemplo el maestro de cómo los estudiantes de enfermería, de la licenciatura en enfermería, ya están aplicando como sus conocimientos de la materia ya en sus prácticas. Por ejemplo, en ingeniería, ¿de qué forma también podrían ellos como hacer uso? Porque están llevando mixteco, ¿cómo pueden hacer uso también en sus prácticas? De hecho, en los proyectos integradores meten una parte que es traducida. Entonces, vamos más en los materiales. Okay. Como en los materiales que usan. Unos tenían una mermelada de nopal. Y decían ellos, profe, ¿cómo se traduce mermelada de nopal? Y le digo, es que la palabra mermelada no existe en mixteco, pero sí dulce. Entonces nosotros vamos a decir, por decir bishi es dulce. Entonces es como que agregarle al nombre la palabra y ya nomás agregarle, y era lo que decía el maestro de los conectores, nada más le agregas y ya ya va, por decir, decían como, creo que una de las frutas que por decir en mi pueblo, la manzana no se cultiva, entonces no es como que muy conocida. Y luego decían, Hakua akitibishi, una fruta dulce, una fruta roja que es dulce. Entonces, así mismo. Pero si lo piensas más, puede ser fresa también. O sea, puede ser nada más que te decían. O es como con la... Los adaptas, ¿no? En este caso, adapta. Por ejemplo, en este caso la manzana, ella dice eso, en mi variante se dice. Y en mi variante podríamos decir que es misana, pero es prácticamente hablando el español porque no existen en nuestros pueblos esas frutas, verduras, todo lo extraño que trajeran los españoles y cosas así, entonces no están los pueblos indígenas, entonces ellos no, en algunos pueblos sí hay, por ejemplo, el nombre y tú dices, es que en mi pueblo no está, es que el clima también tiene que ver mucho, el clima no hay, entonces hace rato tocaba la palabra de dulce, ¿no? Entonces está bishi, que es piña, entonces bishi, que es dulce, entonces bishin, que es verde, digo, es que es frío, entonces es el acento, es que moverle mucho, pero sí está como... Y con nosotros es diferente, porque es bishi, es dulce. Dijiste biji,
Vichy, es frío ajá, para nosotros. Vichy, ajá. Ajá. Y por decir algo curioso también, como por decir pitaya, porque decían que estaban trabajando con cosas y luego pues no existe la palabra, pero quitiño, algo Espinoso, que ¿no? está espinoso y ya que puedan usar. Entonces lo que hemos visto es adaptarlo dependiendo del proyecto que Sí. están haciendo, como el vocabulario para que lo vayan teniendo en esa parte. Sí, pero ahorita que recuerdo, disculpe también, digo por interrumpir, sí, también los procesos, creo que como de ellos, de producción, creo que también los traducen, ahora que lo Sí. recuerdo, ¿no? Los proyectan ya a final del semestre. Y por ejemplo, bueno, la nueva carrera en licenciatura que tiene la universidad, que es Derecho con Pluralismo Jurídico. En ese caso, ellos apenas van cursando o van a entrar a cursar su segundo semestre. Ellos cómo podrían hacer uso o cómo beneficiar también a sus comunidades y en sus prácticas con estos conocimientos. Es que en esa rama hay mucho de dónde agarrar. Esa rama es muy, ¿cómo se digo? Hay de dónde agarrar porque es un rama muy amplio y engloba muchas cosas y decía hace rato, cuando fui a mi certificación, a mí me preguntaron cosas de eso, entonces dices, no estás inmerso en eso, pero supiste como que ya leyendo, traduciendo. Entonces, aquí hay muchas leyes que van a favor de eso, entonces pues sí se podía trabajar mucho en cuanto a las leyes, las traducciones como tal, sí se podía porque yo estaba trabajando el PUA de esa licenciatura y pues PUA sí, es el plan de trabajo, entonces yo decía, mira, podemos ver esto y aquello, entonces ya, bueno, yo voy a hablar desde los primeros semestres porque es lo que he estado trabajando, entonces a ellos se les enseña, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con con paisaje, con ¿cómo se dice? Con leyes, ¿cómo te explico esto? Paisajes, animales, por ejemplo, o utensilios, así porque dices, descripciones de golpes, ya sabes, ¿no? Esos verbos, porque va mucho, es que cómo vas a escuchar a alguien que, es que me pegaron, es que me robaron esto, y entonces dices ya, eso sí, ahí sí hay mucho de dónde agarrar porque es muy neutral y es muy, pero ya lo que es la medicina ya es muy exacta, ciertas cosas ya son muy exactas, ingeniería también es muy exacta, pero lo que es derecho pues tiene una gama de ideas y puedes agarrar de donde tú quieras porque pues, y cómo lo adaptarían pues más que nada en este aspecto lo aplicaríamos como intérpretes, ¿no? O sea, como... Bueno, desde mi profesión se me hace una profesión muy noble, el derecho. Lo que creo que la principal motivación, y no me van a dejar mentir, que casi todos, es para ayudar y evitar tantas injusticias. Me acuerdo que todos decían eso cuando iniciabas la carrera de Derecho y era como que, jaja, porque no sabes a lo que vas, ¿no? Pero la profesión en sí es muy noble. Los primeros semestres, bueno, desde mi formación, es muy teórica, pero creo que el enfoque intercultural le da esa sensibilidad que le hace falta a la profesión. La profesión en sí es muy cuadrada. Los abogados sabemos que a veces somos muy cuadrados. Pero el enfoque intercultural les da esa sensibilidad que hace falta en la cuestión del trato personal, el trato a las personas, el acompañamiento que se les da a las personas. Aparte de ser intérprete, el acompañamiento y el simple hecho de la manera en la que tratas a una persona, que ya lo ven desde un contexto diferente. Ya no lo vemos desde el contexto de la persona de solo habla español y me va a entender, porque esto es blanco y tiene que ser blanco, no. Desde nuestro contexto como intérpretes o como personas hablantes de una lengua indígena, porque te digan y lo estás viendo que es blanco no significa que tú entiendas que es blanco, porque te tienen que explicar con salto y seña lo que es. Entonces yo creo que es parte del enfoque que tiene esta carrera, que es tener una visión distinta de lo que es ser indígena, ser miembro de una comunidad y fungir como un profesionista que va a apoyar a la otra persona. Prácticamente vas a ser el puente de comunicación, vas a ser quien va a hablar. Es como si estuvieras hablando por alguien que no puede hablar, que puedes determinar si la persona va a estar fuera de la cárcel en libertad, o si va a llevar un proceso en libertad, o va a estar privado de la libertad. Influye mucho, por eso decían que era la responsabilidad del intérprete.
Igual, aunque seas intérprete o traductor y dentro de un proceso de administración de justicia, tienes que tener esa responsabilidad. Entonces influye mucho. Yo creo que es una profesión muy noble y el enfoque intercultural que se le está dando desde la ser hablante y demás, enseñarles la lengua materna, una lengua materna como tal, es darle la sensibilidad que le hacía falta a la profesión como tal. Así que ahí yo tengo muchas expectativas de la profesión. Bueno, maestros, pues muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Bueno, no solamente a mí, sino también a nuestros radioescuchas, por tener la confianza, por darse el tiempo también. Pues no digo más que agradecerles. No sé si les gustaría agregar algo más. Muchas gracias por la invitación. Realmente, pues, creo que hacía falta esta conversación entre docentes de lengua, porque siempre he dicho que enseñar la lengua es muy compleja, tiene mucho retos, más que nada tiene muchos retos. Entonces pues ya platicando, de hecho hemos tenido conversaciones muy pequeñas entre la maestra y yo, pero y siempre hemos cuestionado cómo le haremos o cómo enseñar la lengua sin llegar a la discriminación, ¿no? Porque muchas veces otros son hablantes de otras lenguas, entonces dices, ¿cómo le digo al que habla triqui que tiene que aprender esta lengua porque es la que yo domino y la que yo lo puedo apoyar? Entonces hay mucha de esa manera, pero pues estamos trabajando sobre eso y pues vamos a procurar buscar más estrategias para poder apoyar a toda la comunidad, independientemente sea mixteca, triqui, zapoteco, no importa. Entonces pues muchas gracias por la invitación, pues estoy muy agradecido y pues ya me sentí cómodo y pues ya que pues ya nos conocemos y cosas así, entonces pues muchas gracias. Pues gracias a todas y todos, igual los que nos escuchan, y pues siempre es gratificante poder platicar y conversar con personas que compartimos similitudes, que es nuestra lengua materna, y también el ser docentes dentro de una universidad con enfoque intercultural, que esto es lo que nos hace diferentes a las demás universidades. Y pues sí, a veces compartimos algunas dudas que podamos tener, pero para más que nada hacer transversal la materia, que sea más o menos lo mismo lo que podamos enseñar, pero igual estamos aquí para servirles, y pues muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Para concluir, las lenguas no solo se hablan, se recuerdan, se cuidan y se transmiten. Cada palabra que escuchamos hoy nos recuerda que la identidad no es algo del pasado, sino algo que se construye todos los días. Hablar una lengua es también una forma de permanecer. Gracias por compartir este espacio, estas voces y estas memorias. Nos escuchamos en el próximo episodio.